Buenos días a los presentes, docente Luis Andrés, docente Alejandro. Esta es la exposición en virtud del cual se va a exponer la Operación Fénix, que es que está dirigida básicamente por Sebastián Osorio Cortés, Sebastián Vázquez Barrera, Samuel Pérez Díaz, Carlos Rojas Gámez. ¿En qué consistió la Operación Fénix? La Operación Fénix fue un bombardeo en Angostura, la frontera con Ecuador y Colombia, con el fin de dar de baja al segundo cabecilla de las FARC, Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes. Esta operación fue una incursión mediante helicópteros por personal de la policía, personal del ejército y personal de las fuerzas especiales, con el fin de dar muerte a 22 guerrilleros, entre los cuales estaba eh, alias Raúl Reyes. Ahora bien, vamos a empezar directamente con la soberanía de los estados. Samuel Pérez Díaz. Muchas gracias, Sebas, por esa introducción. Entonces, yo acá haré una pequeña introducción también acerca de la responsabilidad internacional por un hecho ilícito y más adelante explicaré, según esta operación, lo que sucedió por la violación a la soberanía territorial. Empezamos diciendo que la responsabilidad internacional por un hecho ilícito, que quiere decir que el Estado ha violado una obligación internacional que tiene, el Estado pues obviamente ha violado dicha obligación y por lo tanto es responsable internacionalmente. Existen dos supuestos para que el Estado sea responsable internacionalmente y estos son los siguientes. El primero es que se constituya una violación a una obligación internacional y la segunda es que si esa obligación esa violación a la obligación internacional es atribuible a un Estado en particular. ¿Qué quiere decir estos dos supuestos? Que comprueban si el Estado es responsable a nivel internacional frente a la vulneración de una obligación. Entonces, ahora sí tocaremos el tema sobre la violación territorial. A partir de las consecuencias que se ocasionaron inicialmente, se dijo que se había tratado de una persecución en caliente a un ataque transfronterizo de las FARC. Sin embargo, se supo después que trató de muy bien planeada operación llevada a cabo sin pedir permiso al presidente ecuatoriano y por razones de seguridad sin informarle a Ecuador, acusó a Colombia de haber violado su soberanía y fue inmediatamente respaldado por Venezuela, Nicaragua y los países, o sea, estos expulsaron a los embajadores de Colombia a sus territorios. Venezuela incluso llevó tropas y tanques de guerra a la frontera en Colombia y amenazó con el uso de la fuerza. Ecuador mencionó que la Operación Fénix sí constituye una violación grave a los principios del derecho internacional público, siendo objeto de condena, diciendo de la siguiente manera. La incursión colombiana en territorio ecuatoriano incurre en una violación de la Carta de la OEA, especialmente de los artículos 19 y 21. Esto dice lo siguiente. Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tienen derecho de intervenir directa e indirectamente y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Y el artículo 21 que dice que el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado directa e indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. Ante esto, luego hubo reuniones dentro del sistema interamericano en el cual se expusieron los asuntos del caso y cuáles fueron las razones que se tomó Colombia. La comisión resolvió de la siguiente manera. Primero, reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerzas tomadas por otro Estado, directa e indirectamente, cualquiera que fuera su motivo, aún de manera temporal. Y la segunda fue la de constituir una comisión encabezada por el secretario general e integrada por 4 embajadores designados por este, que vistiese a ambos países recorriendo los lugares que las partes lo indiquen. Como conclusión, ya metiendo un poco más a Colombia, podemos decir que el Estado colombiano irrumpe en territorio ajeno sin mediar autorización del Estado ecuatoriano, argumentando la legítima defensa preventiva, por lo cual es responsable por violar la soberanía territorial. Planteo la utilización de esta resolución, la 1373 de 2001, para ingresar a territorio extranjero y hacer una intendencia,
armas de fuego, explosivos y documentos electrónicos para lograr judicializar a los auspiciadores o colaboradores de estos grupos ilegales. Y también podemos mencionar que la operación militar tenía dos componentes. Uno, la acción militar y otros con fines judiciales, que era capturar a los autores de delitos contra el régimen constitucional y legal e incautar elementos electrónicos, los cuales no podían tener un marco de legalidad, pues se apartaron de los tratados internacionales, la constitución política y la misma ley. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Ahora vamos a ver este presupuesto de responsabilidad en cuanto a la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aizaya. Este se encontraba en el lugar del bombardeo y falleció a causa del mismo. Para determinar la responsabilidad, como mencionaba Samuel, hay que referirnos al artículo 2 de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la ONU, donde encontramos dos presupuestos. En cuanto a que existe una acción o una misión que viole una obligación internacional y además que ésta le sea atribuible o imputable conforme al derecho internacional. Pero no se agota esta responsabilidad simplemente en el Sistema Universal de Derechos Humanos. También lo encontramos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando la responsabilidad del Estado se determina al existir un hecho violatorio de los derechos humanos, una falta de efectividad de la justicia y se atiende al principio de subsidiariedad, entendiendo este principio como que se agoten todos los recursos internos que sean adecuados y efectivos para poder garantizar el debido acceso a la justicia y las garantías judiciales que encontramos en la misma convención. Además, este principio de subsidiariedad evita que cualquier país pueda acudir ante el sistema interamericano cuando quedan recursos pendientes al interior del mismo. Este principio lo que hace es darle al Estado esa oportunidad de reparar los daños que ha habido a un derecho humano o reparar la violación de una obligación internacional. Si el Estado no actúa como es en este caso, que ya explicaré más adelante, sí se puede acudir ante el sistema interamericano. Ahora, después de ver los supuestos del sistema universal y del sistema interamericano, vamos a ahondar en la petición interestatal que hizo Ecuador ante la Comisión por el hecho presuntamente ilícito que cometió Colombia, siendo el bombardeo. Entonces, viendo la admisibilidad desde el punto de vista de que Colombia y Ecuador hayan ratificado a la Comisión y hayan hecho la declaración que se encuentra en la Comisión para poder darle competencia a la Comisión de conocer, se encuentra que Ecuador alega que se violan los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de este ciudadano ecuatoriano y su familia, que se consagran en la presente Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la cual tiene conocimiento la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, encontramos los alegatos de Ecuador y los alegatos de Colombia. Colombia alega una excepción previa, la excepción que pues permite que los estados puedan agotar todos sus recursos internos y Colombia alega eso. Pero la comisión concluye, de acuerdo a los alegatos que propone Ecuador y a los alegatos que propone Colombia, que con el fin de no agotar y de hacer más extensa esta presentación voy a resumir, que hay un retardo injustificado en la investigación penal. ¿Por qué hay un retardo injustificado en la investigación penal? Porque Colombia incurrió en no garantizar estas garantías judiciales, valga la redundancia, al ciudadano ecuatoriano y a la familia, puesto que en el informe de medicina legal, en primer lugar, se dice que era otra persona, la cual, pues, evidentemente después se sabe por este mismo informe que es Franklin Guillermo Aizaya.
esta investigación no empieza a partir de los elementos que alega Colombia, sino empieza después de Ecuador interponer la petición interestatal ante la comisión. Cosa que pues hace que se retrase y no se garantice este derecho. Después vamos a ver, con base en el informe 96.13, que efectivamente Colombia sí pudo haber cometido por una acción u omisión también al cometer una ejecución extrajudicial por parte de sus agentes, donde en el artículo número 4 del mismo documento que mencioné anteriormente, de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de la ONU, pues la fuerza pública, entendida en esta operación como Policía Nacional y fuerzas militares, son agentes del Estado, tienen un vínculo contractual con el Estado y por ese vínculo contractual por el Estado podrían responder por hechos internacionalmente ilícitos. Además, encontramos a un presupuesto de jurisdicción que se encuentra en el artículo número 1 de la Convención, donde se da la obligación de respetar los derechos en su territorio. Pero además, la Comisión alega que en su territorio no se entiende simplemente como espacio físico de Colombia, sino jurisdicción, como por decirlo así, el lugar donde se cometió el delito. Entonces, el hecho internacionalmente ilícito. Entonces, en conclusión, el Estado colombiano es responsable por la muerte de Franklin Guillermo Ayzaya, ya que los miembros de la fuerza pública son agentes del Estado y cometieron acciones que violan obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más adelante explicaremos, además de la violación de la soberanía territorial, las resoluciones de la ONU que dan las obligaciones y los deberes del Estado. Vamos a continuar con Sebastián Osorio. Gracias. Gracias, Sebas. Ahora, para abordar el análisis de los hechos desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, vamos a abordar básicamente un poco de la teoría para entender cómo funciona este tipo de demandas ante la